¿Qué tal? Gracias por estar acá. Bienvenidas, bienvenidos a Opinión Pública, el futuro de la noticia. Lo voy a decir con todas sus letras. Dos confesiones. La primera, hoy día correspondía a que estuviese Puerto Central con nosotros y de hecho su subgerenta de Recursos Humanos, Marcela Araneda. Hubo un problema de agenda y vino uno que es de la familia y que también es de Puerto Central. ¿Te puedes presentar a ti mismo? A propósito de que ya eres parte de Marcelo Muñoz, es el encargado de la coordinación territorial de la marca, de la firma, la concesionaria con la zona. Bienvenido, Marcelo, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y siempre es grato poder compartir un debate de ideas contigo. Fíjate que cambia un poco el switch, vamos a tratar de adaptarlo porque obviamente al abandonar el carácter misógino del programa, el tono tenía que ser distinto. Pero, en fin, puede que la pregunta de hoy día, en todo caso, sí, la gente sea capaz de comprenderla, a eso apelamos y obviamente tú de interpretarla. Tiene que ver con el nivel de penetración que la firma esté alcanzando, atendido que van a cumplir 3 años, si no me equivoco, en agosto próximo. En noviembre. 7 de noviembre. Exactamente. Y ya creo que es necesario hacer una evaluación, pero considerando, y este es el eje central de todo el programa, Marcelo, que en general cuando una firma, una marca, peor aún, ojo con el adjetivo que estoy usando, asociada a la actividad portuaria, se instala en la zona, llega, se impone sus términos, sus condiciones, hay una demanda intrínseca, hay una demanda inmediata de parte de la comunidad a verse mitigada, y esa es la parte que nunca he entendido totalmente. Hay una sección que la comprendo, pero totalmente no. Y esa es la inquietud mía de hoy respecto a lo que ustedes están logrando hacer, cómo se están insertando en la comunidad, pero al mismo tiempo si eso alcanza a cubrir el nivel de demanda que están teniendo, o que incluso antes de llegar, por el solo hecho de conocerse que vendrían, ya estaban recepcionando. Partamos por ahí. Mira, es difícil a veces, salvo que uno aplique instrumentos de medición cuantitativo mediante encuestas o cualitativos como un focus group, es difícil determinar a veces el cómo vamos, pero sí hay parámetros, hay termómetros que te van indicando la temperatura de eso. Un ejemplo, yo el día de ayer en la mañana estuve toda la mañana en el Instituto Comercial del Pacífico, ¿ya? En el INCO. Fui súper recibido por Pablo Sierra, el director del instituto, y estuve con los alumnos de operaciones portuarias. Estuve con sus profesores, tuve la posibilidad de dar 2 charlas respecto al qué hacer, una charla al cuarto medio, otra charla al tercero medio. Curiosamente, cuando terminamos la charla del cuarto medio, se acercaron unos jóvenes de cuarto medio y el tema no era preguntar, por ejemplo, algún aspecto de la charla, que ya lo habían hecho, por cierto, fue muy participativa. Sino que preguntarme que, mire, que hemos escuchado mucho que ustedes están ayudando a los deportistas y nosotros somos atletas con el señor Busto y pucha, soy campeón regional, me decía uno, y ustedes podrían darme una mano. Y ahí tú vas notando de que efectivamente hoy en día, cuando antes los primeros años llegaba 1 o 2 personas a la semana, hoy día llegan 5 o 6 personas a visitarnos todos los días. ¿Y por qué? Porque precisamente se ha ido generando, en mi impresión, una relación permanente y positiva respecto a los reales apoyos que como empresa nosotros podemos otorgar. Que más allá de que sea un apoyo monetario, que lo puede haber, eso no es lo importante es de qué manera construimos una relación un poco más permanente, que vaya más allá de la carta con el timbre del club deportivo o de la junta de vecinos, sino que nosotros los conozcamos a ellos, que sepamos cómo funcionan,
que efectivamente son representativos de sus bases y también cómo nos ven a nosotros, que conozcan nuestro puerto, que conozcan nuestro proyecto, eso es muy importante. Y también, por ejemplo, otro día estábamos en una visita con el gerente general Rodrigo Lea en la Escuela Industrial. Lo mismo, que el centro de padres quería acercarse con nosotros porque había escuchado de otros centros de padres, por ejemplo, el tema de la posibilidad de trabajar juntos, y así tú vas construyendo, no solamente por uno, sino que de boca en boca, por iniciativa de los propios vecinos u organizaciones, esta relación. Nosotros le llamamos a eso crecimiento compartido, porque no nos cabe duda que ustedes como firma tienen buenas opciones de ir hacia arriba, crecer verticalmente hacia arriba, pero al mismo tiempo es esta comunidad con la cual tú buscas y el concesionario tener una cercanía real y de buena calidad, la que también requiere que eso se produzca en forma paralela, que nosotros como comunidad también vayamos creciendo. Y ahí tú tocas a dos establecimientos que en particular, esta es una apreciación personal, Marcelo, tú eres San Antonio, también puede que tengas algunas observaciones parecidas, las quisiera conocer. He notado que ambos establecimientos educacionales, el INCO y el EISA, más el INCO que el EISA, adolecen del contacto real con el eventual futuro empleador que pudiera ser el concesionario portuario. Tengo la impresión de que al menos en el INCO parte importante de sus alumnos, voy a ser generoso con las matemáticas, 50% más uno, nunca han entrado al puerto. Las mallas curriculares, en especial del INCO, por eso te decía que este es un comentario personal, no están actualizadas, son muy retrógradas, y ahí hay algo donde perfectamente una empresa como la de ustedes, con el criterio que están teniendo, puede penetrar y puede mejorar y puede ayudar y puede contribuir. Y además eso, por añadidura, va a traer, creo yo, esa es mi tesis, otros beneficios como el generar efectivamente la identidad que requerimos tener en relación al concepto de lo portuario, asumir que somos portuarios, ciudad portuaria. ¿Cuál es la dificultad, crees tú, que puede encontrar la voluntad de ustedes para que eso se concrete y para generar estas añadiduras, que yo entiendo que no necesariamente tienen que ser pasa lo siguiente, plazo? Yo quedé gratamente sorprendido por el enorme esfuerzo humano que realizan los profesores del Instituto Comercial en las condiciones que siempre a veces son difíciles para un colegio de educación pública poder realizar su trabajo. Entonces, lo primero que nada, primero sacarme el sombrero con el cuerpo de profesores que hace su esfuerzo. Sin embargo, a veces los esfuerzos que puede hacer un profesor, que puede hacer un director, chocan con la realidad, y que la realidad es que tenemos empresas que no responden a veces a los requerimientos que se requiere en esta relación. Las relaciones no pueden quedarse en una visita al puerto o una visita de nosotros y establecer como que con eso ya está todo hecho, sino que la relación tiene que estar precisamente enfocada a que quede algo permanente. Y de ese sentido, las dos partes, tanto el Instituto Comercial en su carrera de operaciones portuarias como nosotros como Puerto Central, estamos muy claros de que tenemos que dejar cosas concretas. Y por ejemplo, lo que tú decías, las mallas curriculares. Hoy en día podemos, ¿cierto?, a los jóvenes de tercero y de cuarto medio en operaciones portuarias empezar a darles nociones de qué es lo que es un terminal portuario, cómo son las naves que participan en un trabajo portuario, cuáles son el tipo de maniobra, qué tipo de elementos de estiva y desestiva para los movilizadores se requieren, qué tipo de patios de contenedores existen, cómo se maneja un almacenaje. Tú puedes dar esas nociones, pero si no existe la posibilidad de quienes hacen eso, los supervisores, los jefes de patio, el jefe de operaciones, el jefe de operaciones marítimas, si ellos, por ejemplo, no logramos que ellos, por ejemplo, vayan a dar charlas específicas sobre la materia para que ellos se empapen de primera fuente de lo que hoy día está pasando en el puerto y lo comparen con lo que están aprendiendo, no serviría de nada. Y a eso queremos avanzar. Sí, ¿cómo se logra? Estableciendo mucho porque básicamente que revele estratégicamente cómo están trabajando. Estableciendo un cronograma que lo vamos a hacer, que en este momento se está desarrollando,
en que en las horas de enseñanza nosotros tengamos la posibilidad de que nuestros profesionales, que profesionales a veces no es el título, tenemos trabajadores eventuales que son absolutamente profesionales en su quehacer, los grueros, algunos supervisores, algunos capataces, los pañoleros, por ejemplo, que manejan el pañol en el puerto, son personas que tú no encuentras en otro lugar, por su capacidad, su conocimiento, etcétera, y que por cierto no lo aprendieron en la universidad. Entonces, ¿cómo logramos que ellos traspasen su conocimiento a estos jóvenes? ¿Cuándo se les ocurrió todo esto? Porque me imagino que alguien ya venía con esta idea, o quiero pensar eso. Mira, no creo que estén improvisando. No, esto se viene manejando. Un poco, yo creo que nos encontramos felizmente este año, pero veníamos nosotros conversándolo preferentemente por el lado técnico con la escuela industrial, y no habíamos tenido mucha posibilidad de trabajar con el Instituto Comercial. Y yo le explicaba porque cuando Puerto Central llegó, su primera misión, el primer año, fue sacar adelante su estudio de impacto ambiental, donde fuimos sometidos a una larga tramitación en términos de permisos ambientales, una gran cantidad de estudios, mucho contacto con la comunidad para dar a conocer el proyecto, un proceso bastante participativo de participación ciudadana, con varias reuniones que se dio en el tema, reuniones con los pescadores, etcétera, y por lo tanto durante todo un año estuvimos muy insertos en ese trabajo. Tímidamente nos acercamos al tema comunitario a través del SAO, a través de la cultura, a través de apoyar a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Ya el segundo año, el año pasado, fue una consolidación de eso y como un vamos a nuestra inserción plena en la comunidad, y hoy día ya estamos desarrollándonos un poco, podríamos decirlo, sin complejo en distintos ámbitos. Y el ámbito que queríamos con mucha atención atacar es el tema de la educación. Por ejemplo, estuvimos en la escuela industrial. A nosotros nos van a llegar equipos de primera generación, unas grúas pórticos, gantries, que van a ser las más modernas o las más grandes que van a haber en el país, ¿no? Me estaba hablando de una de las etapas que ya vienen de la ampliación del muelle costanero. Claro, y se está cerrando. Nosotros, y un poco recordándole a la gente, estamos, cierto, construyendo, y lo vimos en un reportaje, cierto, un mes, 2 meses atrás. Estamos construyendo la primera etapa, los primeros 350 metros de frente de atraque, de un total de 700. La primera etapa se tiene que entregar en noviembre del próximo año. Por lo tanto, nosotros estamos cerrando, en este mes, el acuerdo de construcción de las grúas Gantry, las cuales deberán llegar en junio, julio del próximo año. Y van a venir técnicos extranjeros, ¿cierto?, a capacitar a nuestros trabajadores acá, al armado de la grúa, etcétera, al funcionamiento de nuestros mecánicos, pero también se nos ocurrió de que era una buena manera de poder incorporar a la escuela industrial. ¿Y cómo la incorporamos? ¿Por qué, por ejemplo, no generar una alianza en que profesores del área mecánica industrial, del área eléctrica, electrónica, puedan tener la posibilidad de nosotros mandarlo al extranjero, a la empresa que está construyendo estas máquinas, para que ellos puedan adquirir el conocimiento necesario que les permita ayudar a la formación de los jóvenes que el día de mañana esperamos que, saliendo de la escuela industrial e incluso pudiéndose capacitar en otra medida en el INACAP o en algo relacionado a eso, puedan llegar al puerto y tener esa formación. Precisamente en este momento también nos enviaron las mallas curriculares para nosotros darle nuestra opinión respecto al requerimiento de nuestro equipo y de qué manera ese requerimiento se junta con lo que hoy día se está enseñando. Pero hay algo mucho más importante que me llamó la atención, que el EISA ya está en esa línea y que nos va a permitir trabajar muy bien. Podemos tener, si quieres, la preparación de los profesores, la adecuación de las mallas. Sin embargo, y por tanto técnicamente salirte un joven desde cuarto medio con determinadas capacidades aptas para el trabajo. Pero si ese joven no va acompañado de algunas habilidades blandas o con alguna forma, como sea el trabajo en equipo, la responsabilidad de llegar a la hora, la responsabilidad del autocuidado,
en la prevención de riesgo. Cuando hablamos, ¿cierto?, de los accidentes lamentables que han ocurrido al interior del puerto, y algunos exigen ambulancia, algunos exigen policlínico, etcétera, que está muy bien, ¿cierto?, pero también es necesario el autocuidado. ¿Y por qué no mejor generar o plantar la semilla del autocuidado en tercero medio, en cuarto medio, a esos jóvenes que quieren trabajar el día de mañana en la industria, en la MERS, en STI, en Puerto Central? Entonces, lo que ¿Hay alguna forma de abrochar, de asegurar que ese eventual contingente, mano de obra, personal capacitado, que pudiera estar e insertarse en, por ejemplo, la actividad portuaria a través de Puerto Central, San Antonio, ¿hay alguna forma de abrocharla? Porque estamos hablando de acuerdos casi de honor. Esto se parece a la llegada de una empresa y los compromisos que se asumen respecto a cuánta mano de obra local vamos a emplear, más allá incluso de la que podríamos requerir. ¿Hay alguna forma de asegurar que eso que uno no puede dar cifras como de aseguramiento, sí? Lo que uno puede asegurar que haciendo las cosas que debemos hacer, uno deja sembrado un camino que necesariamente da su fruto. No el primer año, no el segundo año, pero en la medida de que tú fortalezcas la formación de estos jóvenes en esas áreas que hemos hablado, va a tener la posibilidad de que las propias empresas se van a pelear a esos jóvenes para ir a buscarlos, para que hagan sus prácticas o para que el día de mañana poder reclutar a jóvenes que tengan esas características. Mira, está súper en boga el tema de lo educacional. Cuando tú, en este programa hace un rato atrás, comienzas tu exposición y señalas que el primer acercamiento post charlas de los alumnos del INCO, por ejemplo, es para consultarte a ti en representación de Puerto Central sobre el tema de lo deportivo, que es donde bastante han destacado y mucho aporte han hecho. ¿Tú ahí reconoces el nivel de atraso que pudieran tener en términos de su noción, su autoestima, la comprensión respecto a lo que están haciendo, porque se están preparando es que mira, básicamente para el ejercicio laboral, en el caso de ellos, inmediato? Sí, no lo diría así, porque dentro de la charla hubo consulta, como jóvenes, y también lo fuimos, por cierto, unos son más retraídos que otros, ¿cierto? Y por lo tanto unos son más preguntones que otros. En la masa eso muchas veces no ocurre, y por lo tanto yo no lo diría como un atraso, pero sí evidentemente de qué manera los entusiasmamos. Yo creo que lo importante es que... Pero hay una base, a eso quiero sí, llegar. Yo creo que hay una base de entusiasmo, porque cuando uno los ve trabajar en la sala, ve las condiciones que podrían ser mucho mejores, pero que aún así le están poniendo empeño. Por ejemplo, ahora el curso de obras portuarias no tiene un data, sí lo tienen los de administración, lo tienen de otras especialidades dentro del INCO, pero ellos no han podido llegar a esos concursos donde pueden postular a un data, que puede ser que lo tienen que estar prestando, pero si el otro entonces, pero qué mejor que poder generar las condiciones para que tengan el data y tener, por lo tanto, una mejor posibilidad de tener una mejor clase. Qué mejor que nosotros hacerle llegar láminas con los distintos tipos de buques, los distintos tipos de bodega, los distintos tipos de ordenamiento respecto de una nave o de un patio que lo ocupamos diariamente, en vez de que ellos lo estén sacando quizás por internet o que no saben dónde buscarlo. Entonces, tú has mencionado a los alumnos, has mencionado a los directivos, mencionaste a los profesores, pero yo no te pregunté respecto al entusiasmo que estas ideas generan entre los profesores, que son finalmente los que están en terreno. No quiero ningunear a los directores de los establecimientos. Mira, yo lo que quiero destacar es que han sido los propios profesores los que nos han ido a buscar. En el caso de las portuarias, la señorita Evelyn fue la que pescó el teléfono y me llamó. Y porque tenía una exalumna del INCO que estaba interesada en que desde el colegio donde ella había salido pudiésemos tener ese acercamiento. También los propios profesores de Leisa se acercaron y así sucesivamente. Por lo tanto, en general lo que hemos estado hablando acá, lo que yo rescato es que es un comienzo de algo concreto que queremos hacer, ¿no? Que no nos quedemos en la charla ni en la visita, sino que concretemos y que al día de mañana no se diga, pucha, es que vinieron una vez, no aparecieron más, sino que
o pucha, estaba como bien, pero no resultó. No creo que Puerto Central se arriesgue con este tipo. Finalmente esto de hoy es un testimonio. Porque perfectamente yo lo podría, o cualquier otro colega, sacar en 1, 2, 3 años más y decir, oye, se comprometieron en algún momento o sonó a compromiso. Tal vez escuchamos no, y algo que entusiasma porque la verdad que uno siente que está al alcance de la empresa poder hacer ese tipo de aporte en capital humano que tenemos preparado, ¿cierto? Y que si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo entonces? Te quiero preguntar algo que espero se entienda rápido. Gracias a los que están tras cámaras y micrófonos en Chilena FM 101.3, en Canal 2 Televisión San Antonio. Tenemos señales online, usted va a cablenoticias.cl y en el lateral derecho los ubica. Hay una parte de los trabajadores portuarios que insiste en llamar al mundo portuario nuestros viejos. Y ahora ustedes están consolidando, bueno, tal vez es muy temprano para usar ese verbo, pero puede ser, yendo hacia la consolidación de esta relación con los más jóvenes que están mirando hacia el puerto. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo, portuario viejo, y estos eventuales portuarios nuevos? Es que, bueno... Más allá del etario. Sí, claro, en términos de dicho hay que respetar un poco la tradición que tienen nuestros dirigentes portuarios. Ellos vienen de 20 años, ¿cierto?, ya trabajando y claro, hay nomenclatura, hay formas, maneras de referirse que a veces no son la realidad. Pues, cuando el otro día Sergio Vargas hablaba de se nos están muriendo los viejos y el viejo que se murió, entre comillas, era Daniel, que era un joven, ¿cierto?, de menos de 30 años. Pero es un decir que es dentro de la jerga, y uno lo tiene que entenderlo así. Mira, yo creo que el día de mañana el nuevo portuario, entre comillas, se le va a exigir el tema de la tecnología, va a ser muy importante, ¿ya? Y el tema yo creo que lo más importante hoy en día, a propósito de lo que hemos hablado, el tema de la prevención. Tal vez me faltó un pie de página. El bicho de la prevención. Antes muchos hablaban, uno habla con los antiguos portuarios y decían, claro, yo me echaba el saco al hombro. Mira, y vemos a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, de nuestro programa. A veces caminando un poco agachados porque de tanto saco al hombro. Estos últimos días he tenido una obcecada labor periodística con el cambio de la renovación del directorio en EPSA. Así te salí a la calle, lo cual no es muy común, cámara en mano, y decidí aleatoriamente y en forma azarosa encontrarme con personas que ojalá tuvieran relación y vínculo con lo portuario para hacerles preguntas relativas a ese tema, que no es el que te voy a preguntar, pero fíjate que ¿por qué te hacía la consulta respecto a los viejos portuarios y los eventuales nuevos portuarios? Me topé con Rubén Mesa, ex concejal, Partido Comunista, actual dirigente de la mesa ciudadana del hospital. Y fíjate que él me hablaba justamente en los mismos términos que estás recordando tú, del viejo que se echaba el saco al hombro, que él pedía que básicamente la gente del directorio entendiera y supiese y ojalá alguna vez hubiese cargado un saco al hombro, digamos. Y yo me quedé pensando respecto al nivel de comprensión que pudiera tener un viejo portuario en la nomenclatura, como lo quieras llamar, o en el trabajo real, en el trabajo en terreno, con lo que hoy está sucediendo. Por eso te preguntaba cuál será la diferencia, porque puede haber un desfase importante, puede haber una falta de comprensión y puede incluso que los más jóvenes, por eso te decía independiente de lo etario, también estén cayendo en eso y no estén entendiendo hacia dónde va el puerto. El proyecto de ustedes, probablemente el megapuerto y todo eso, va orientado hacia el lenguaje y hacia formas incluso de trabajar que probablemente hasta ahora no estamos conociendo. Claro, de ahí el tema de la habilidad blanda es muy importante. Es muy importante trabajar en equipo, respetar al otro, respetar al superior. En un puerto, al interior de un puerto se conviven distintos entes. Te encuentras con personal de aduanas, te encuentras con personal de la Armada, te encuentras con los personales de seguridad del puerto, ¿cierto?, con los OPIC, te encuentras con los que trabajan en las agencias, te encuentras, etcétera. Entonces hay un trabajo de distintas formas que tú tienes que irte relacionando y que exige un trabajo en equipo, exige un respeto, exige una disciplina. Todo eso
que ha habido momentos, ¿cierto?, de la vida que se ha perdido o que se ha relajado, ha vuelto a lo natural y hoy día se exige eso es la vida blanda, que las personas tengan esa posibilidad de reinventarse respecto a eso. Y yo te digo, el tema de la tecnología, el tema de la prevención son temas muy importantes que, por más de que sea un símbolo, no da lo mismo andar sin casco adentro de una recinto portuario que andar con el casco, porque evidentemente son formas, son símbolos que te dan una actitud respecto de cómo tienen que ser las cosas. Mira, es inevitable que cada vez que tú estás, o Puerto Central o EPSA, qué sé yo, que son con las marcas con las que tenemos mayor contacto, uno le pueda hacer el quite o evitar referirse a los trabajadores, que son finalmente los que no cumplen, por ejemplo, con esa parte, esa responsabilidad que a ellos les compete. Y tú acabas de, yo lo interpreto como la capacidad de autogobernarse, entender que en un escenario de lo laboral uno tiene que obedecer también a ciertos gobiernos corporativos, etcétera. La evolución de eso hasta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Cuando tú expones que básicamente quieren intervenir ustedes como firma con las generaciones que vienen y hacer escuela, claro, es porque de aquí a ¿cuánto? 10, 20 años, querrán un trabajador más responsable que el que existe hoy, un trabajador más consciente del que existe hoy, mejor preparado. No, lo que pasa que te pregunto por los actuales, nosotros, los que están las ahora... actuales personas pueden ser y lo son en su gran mayoría absolutamente responsables. De hecho, tú ves que en Puerto Central, gracias a Dios, grandes accidentes no hemos tenido que le generen a una persona, ¿cierto?, algún problema grave de salud. Y eso habla también del hacer bien un trabajo, y en ese sentido yo soy el primero que reconoce y defiende a nuestros viejos respecto de cómo desarrollan su labor. Lo que pasa es que tú tienes que pensar qué es mejor para una empresa: empezar a formarlos con determinadas capacidades cuando ya llega esa persona con 20, con 24 años a trabajar al puerto, o no será mejor plantar esa semilla de esas capacidades, esas habilidades cuando tienen 16 años, cuando tienen 15. ¿La concesión de ustedes a cuántos años? A 30 años. Evidentemente pareciera que mejor poder aportar en su formación desde la época escolar. Y por eso se está haciendo. Que de acuerdo a lo que tú dices, yo ya estoy por sacando ejemplo, cálculos, siendo mal matemático, ¿sí?, que no les alcanza con 30 años. Habría que pensar en cuánto, 60. Pero no, yo creo que son maneras que mientras estemos, evidentemente, poder, más allá de que alcancemos, no es un tema del interés, yo creo que es algo que se debe hacer. Hay cosas que se deben hacer así en términos de lo que tú estás aportando a la formación de alguien, porque perfectamente a lo mejor nosotros podemos ayudar en eso, a un curso de Leisa, y toda la generación irse a trabajar, por decirte, a la Merck, y ninguno trabajar en el puerto, pero eso vas tú a aportar evidentemente a la formación profesional de ellos. Otro concepto que tú has repetido constantemente en el programa, el de la prevención. Hace poco, muy poco, se concretó el que ustedes también, junto a EPSA, entiendo, o a STI, ayúdame, dispusieran de ambulancias, que era una de las solicitudes, claro, al interior de los terminales de los trabajadores. Ellos pidieron eso, incluso hubo amenazas de paro, etcétera. ¿Va a ser esa la relación de aquí en adelante, reaccionar así de rápido frente a cada requerimiento de los trabajadores portuarios? Lo que pasa es que aquí se juntaron... Que tiene mucha lógica, en todo caso, claro, se juntaron, solicitar ese tipo de cosas. Se juntaron, que por cierto existían, no es que aquí no, era como tierra de nadie y el salvajismo en que no había nada, sino que lo que pasa es que la relación que tiene con respecto al cuidado de los trabajadores en el terminal se da a través de las mutuales de seguridad. Nosotros estábamos con la Asociación Chilena de Seguridad respecto al trabajo que ellos entregaban o lo que nos ofrecían respecto a esta prevención.
eran determinadas horas de ambulancia estacionadas en su local ahí, ¿cierto? En su sede, lo que hacía que a veces no fuera tan oportuna la llegada de la ambulancia cuando se requería. Si ocurría un accidente, se requería a lo mejor con mayor premura la presencia de la ambulancia, la cual llegaba con un desfase de tiempo importante, porque a veces si esto ocurre en la noche, que a veces que el tipo de la ambulancia estaba en su casa o estaba en otra parte, etcétera. Entonces, evidentemente que es mucho más práctico estando ahora al interior del terminal, es mucho más rápido, se puede dar una atención más oportuna y por cierto se podría salvar una vida. Pero coincidió que nosotros estábamos en esa negociación, podría decirse, para poder tenerla, porque hay unas trabas legales, requisitos que debían salvarse para poder cumplir no solamente con la ambulancia, sino que con el tema de los paramédicos 24/7. Pero yo me he quedado mucho pensando en las redes sociales, cuando uno interviene e intercambia opiniones con distintas personas, muchos aplauden el tema de la ambulancia, pero muchos otros, y yo respeto mucho eso, hablan, ¿será suficiente la ambulancia? Si no tenemos un hospital adecuado, ¿cierto? Si no tenemos la especialidad Te lo puedo decir de con todas sus traumatología. letras a título personal, nuevamente. A mí me parece que finalmente uno promueve o incentiva, tal vez sin que sea esa la intención primigenia, que el círculo de responsabilidades tenga más valor en sí que cualquier otra cosa. Porque tú mencionabas a las mutuales, me imagino que cada concesionario tiene convenios con este tipo de entidades, y cuando son estas las entidades que no funcionan al 100%, vienen las consecuencias que hemos visto. Por lo tanto, hacerse cargo de la irresponsabilidad de un tercero, para mí, Marcelo, es perpetuar justamente el acto que llevó, digamos, al reclamo justo de los trabajadores, a la queja de la comunidad respecto a cómo se han dado ciertas cosas en materia de reacción. Me parece observable. Sí, mira, sí, yo creo que todos podemos tener una opinión respecto de eso, pero lo importante aquí es que las cosas, en definitiva, las cosas que se deben hacer se hagan. Y más allá de que uno puede tener sus conversaciones y sus opiniones con los respectivos entes que corresponde, el hecho es que el tema de la ambulancia se logró. El hecho es que hay que seguir, no quedarse ahí y seguir generando, por un lado, las condiciones de una mejor atención para nuestros trabajadores en caso de accidente, y por el otro, el tema más importante, lo mejor es que no hayan accidentes. Y para que no hayan accidentes hay que hacer prevención, hay que tener un querer aprender permanentemente respecto del autocuidado para evitar, evidentemente, tener problemas. Y para que nosotros sigamos siendo lo que somos, o no, va a depender de su juicio, es necesario que le demos las gracias a quienes hacen posible que esto se llame opinión pública. Puerto Central, una empresa de San Antonio, haciendo futuro. Puerto Central, una empresa de San Antonio. Puerto Central. Puerto Central, el puerto de Chile. Arrizaga, publicidad que impacta. Yo sé, estimado y querido Marcelo, que el tema del cambio del directorio de ENEPSA lo hemos conversado otras veces, dentro y fuera de cámara. No necesariamente le es atingente a Puerto Central, pero como son parte de la misma dinámica, al final del día,
te tengo que preguntar si tienes algún comentario que hacer respecto a esto, más que a los nombres que llegan quizás a la pregunta, y tú eres sanantonino, es súper importante para mí insistir y ser majadero con el tema. La tesis ha sido todos estos días exactamente la misma, no te quiero excluir. Se había hecho una suerte de trayectoria predecible al contar a Gastón Pereira, a Ramón González, respecto a un director local. Y hoy eso se pierde. Y pareciera que todos coincidimos en que es un retroceso. ¿Tú qué crees? Mira, la verdad que respecto a Puerto Central, lo único que uno espera es que al directorio le vaya bien, al nuevo directorio, y que pueda, cierto, funcionar de la mejor manera para que ese funcionamiento y esas directrices que EPSA realiza a través de, cierto, de la labor que realiza Signorelli pueda seguir en una buena senda, como positivamente se ha evaluado. Ahora, respecto al debate que tú me planteas, y ahí yo me quiero sacar un poco la chaqueta de Puerto Central y como sanantonino, tú sabes, fui consejero regional. Yo tengo mis dudas, o sea, yo, la verdad, si tú me preguntas, uno siempre va a preferir de que más allá de ser sanantonino, el punto importante es que conozcan localmente de mejor manera o de la mejor manera la realidad de San Antonio, y eso es lo que uno siempre, en cualquier ámbito de cargo, de autoridad que nombran acá, sea así. ¿Por qué? Porque ¿sabes lo que me pasa a mí, Guillermo? Que a la larga creo que la gente de San Antonio, por los hechos, no por los sueños, por los hechos, como que el tema local no sé si es tan importante o no. Yo creo que es importante para un grupo muy importante, un sector muy importante. Pero cuando vemos que nuestras autoridades democráticamente elegidas, por ejemplo el Parlamento, son todas de afuera, y con grandes votaciones, ahí se pierde ese debate. Entonces pareciera que la gente privilegia más que el nacimiento, la cercanía o el conocimiento de lo local. El caso de Robert Creighton, que sin ser de acá, pero se le privilegió, por ejemplo, su cercanía permanente con las organizaciones, y se valoró más eso que lo otro, ¿entiendes? Entonces, por eso yo creo que es un debate que yo creo que es súper opinable, y no es mejor uno que otro, pero que la realidad de San Antonio te indica que el tema es mezclado, claro. Muchas gracias a la Compañía Eléctrica del Litoral. Tienen varios compromisos, el mayor de ellos, entregar un servicio de excelencia. Por eso son 24 horas de compañía en todo el Litoral Central. Vaya a www.litoral.cl, van a encontrar información tarifaria, venta de electrodomésticos, servicios y turismo de la zona. Muchas gracias también a Julio Orellana González, gran amigo y director de este programa. Marcelo, si se me quedó algo en el tintero, 30 segundos. No, solamente agradecerle una vez más al profesorado y a los alumnos del Instituto Comercial, carrera de obras de operaciones portuarias, y a la escuela industrial, esperar de que el camino que estamos iniciando pueda ser fructífero y efectivamente podamos hacer un aporte a la formación de ellos como futuros jóvenes técnicos y profesionales. Vamos a estar observando, Marcelo. Eso. Ya, tercera confesión. Mañana no va a haber un programa en vivo. Yo creo que todos se imaginan por qué. Sí. Eso, así que formalmente nos encontramos el día lunes con Ariel Enrique Frings en Reacción en Cadena. Viene yo no sabía que existía, es una ironía, Seremi de Deportes de la Quinta Región. Que estén bien, chao.